El tema del que vamos a hablar se llama emisión del dictamen de auditoría. El grupo está conformado por Laura Marcela Caballero, Marlene Andrea Jaimes, Judy Quiñones y la persona que les habla, Jenny Vega Rojas. Determinantes en la evaluación de resultados. Etapa de preauditoría. Realizar análisis general de la empresa que será auditada, entender los procesos, objetivos, establecer una relación entre los miembros de la entidad y el equipo de auditoría. Planeación de la auditoría. Se crea el plan de auditoría que debe ser acordado con el cliente, el cual deben contener objetivos, alcance y criterios de la auditoría. Áreas que serán auditadas dentro de la empresa, tiempo y duración. Cronograma de trabajo, requerimientos confidenciales y entrega del informe final. Ejecución de la auditoría. En esta fase se determina la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos requeridos, pruebas de los controles, evaluación de la evidencia y documentación. Evaluación de resultados. Permiten revisar y acumular evidencias, hacer comparaciones, medir evoluciones, construir indicadores para valorar el desempeño de la administración en el cumplimiento de metas y objetivos. Emitir y discutir el informe de auditoría. Control de la calidad de los servicios. Realizar el control y evaluación de las variables e indicadores para medir la calidad del proceso de auditoría, de gestión y emitir juicios sobre los niveles de asimilación de la empresa. La NIA 700 define las responsabilidades que tiene el auditor para constituir una opinión y dictamen sobre los estados financieros de la organización. Por tal motivo, el auditor deberá analizar y evaluar los hallazgos y conclusiones extraídas de la evidencia que obtuvo de la auditoría como eje fundamental para lo que puede ser la expresión de la opinión de los estados financieros. Componentes del dictamen de auditoría. Base preliminar. Debe llevar un título que incluya una palabra independiente y los destinatarios del dictamen. En el primer párrafo, identificación de los estados financieros examinados. Una declaración que los estados financieros fueron examinados. Una declaración de que los estados financieros son responsabilidad de la gerencia. Segundo párrafo. Una declaración de que la auditoría fue realizada de acuerdo con normas de auditoría de aceptación general. Planificación de la auditoría e inexistencia de errores importantes. Una declaración de auditoría incluye un examen basado en pruebas. Tercer párrafo. Una opinión acerca de si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa. Finales, firma del auditor, fecha del dictamen. Descripción de los procesos de comunicación con el comité de auditoría. Es importante que el auditor se comunique con el comité de auditoría de la compañía y obtener de este comité cierta información relevante para la auditoría. Los objetivos que tiene el auditor en el aspecto de comunicación son: primero, comunicarle al comité de auditoría las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría y establecer un entendimiento de los términos del compromiso. Segundo, el auditor debe indagar al comité para obtener información relevante para la auditoría. Tercero, debe comunicarle al comité de una vista de conjunto de la estrategia de auditoría que incluye la oportunidad, desafíos y riesgos identificados durante los procedimientos de valoración del riesgo que aplique el auditor. Cuarto, proporcionar al comité oportunamente las observaciones que surjan de la auditoría que sean importantes para el proceso de información financiera, como políticas y prácticas de contabilidad, estimados y transacciones inusuales. El flujo de la comunicación efectiva entre las dos partes hace que sea un factor significativo en la auditoría. Pasos que debe seguir el auditor para la emisión del informe. Primero, redacción y presentación. Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Redacción. Tener en cuenta las normas de generación de redacción y ortografía. En la redacción debe evitarse mencionar nombres propios. Preciso, que se diga lo que tiene que decir, ser exacto en cada frase e informe completo. Conciso. Se debe ser breve sin omitir lo relevante.
Objetivo: todos los hallazgos deben reflejar una situación real, manejada con criterios técnicos, analíticos e imparciales. Soportado: las afirmaciones, conceptos y opiniones deben estar respaldadas con evidencia válida, suficiente y pertinente y competente. Oportuno: cumplir los términos de elaboración, consolidación, entrega, comunicación y publicidad. Segundo, numeración: solo se utilizarán números arábigos por niveles. Tercero, paginación: debe ir en el margen inferior centrado y se numerará a partir del capítulo. Cuarto, salto de página: debe ir entre capítulo y capítulo, asimismo el título debe ir en negrilla centrado en letra Arial tamaño 12. Quinto, cuadros y tablas: se utilizarán números arábigos en orden consecutivo a través de todo el texto. Se debe indicar primero el número y después el título utilizando letra Arial tamaño 10. Si el cuadro es extenso, utilizará tipo de letra más pequeño. Sexto, gráficas: el análisis de gráfica debe ser consecuente con la presentación de las mismas. Cuando se utilizan gráficas de barras, estas deben ser presentadas en orden ascendente. 7. Cifras: las presentadas en el informe y en los diferentes cuadros deben ir en una sola unidad de medida, millones, miles de pesos, etc. Las cifras deben separarse con puntos y no con comas. 8. Hallazgos: los formulados deben presentarse por componente de integridad y numerarse consecutivamente. 9. Evitar mencionar nombres propios en la redacción del informe. 10. Contenido: este término se escribe en mayúscula sostenida y centrado. 11. Marcas de agua: el informe preliminar debe llevarlo para identificar que no es un documento oficial definitivo y protegerlo de posibles filtraciones. Se debe incluir como marca agua el concepto informe preliminar. Análisis de las implicaciones y alcance en el proceso de auditoría. La auditoría se basa en gran parte en un enfoque de muestreo a los datos y la información que se está auditando. El tamaño de la muestra está limitado por los costos de la práctica de auditoría. Los usuarios deben reconocer que la empresa auditora no aspira a lograr ni puede nunca alcanzar la certidumbre absoluta. Aunque los estados financieros auditados proporcionan cierta seguridad acerca de los resultados de la auditoría, se debe recordar que confiar en los resultados de la auditoría entraña riesgos. Al confiar en los estados financieros auditados, el análisis debe tomar en cuenta las limitaciones de la auditoría. Además, se debe entender lo que significa o no significa la opinión del auditor. Hay varios aspectos que se deben reconocer en el análisis de la auditoría. El conocimiento de un auditor acerca de las actividades de negocios que son la base de los estados financieros no es tan profundo como de quien los realizó. Muchas partidas de los estados financieros son incapaces de proporcionar una medición exacta y el auditor simplemente revisa esas medidas para ver si son razonables. Existen ciertas limitaciones en la capacidad del auditor para auditar ciertas áreas. La tolerancia del auditor al error es muy elevada. Ellos pueden hacer su informe con cierta libertad. Recomendaciones para la empresa dirigidas al mejoramiento. Primero, a la hora de realizar una auditoría en cualquier empresa, se debe buscar el personal calificado y en lo posible con experiencia que permita hacer el proceso con facilidad. Segundo, debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Tercero, los informes deben ser firmados o refrendados únicamente por el jefe o líder de la comisión o equipo, quien es responsable de la supervisión del trabajo y debe revisar la calidad de los contenidos, tanto de correspondencia enviada como de los informes parciales y finales. Revisar en varias oportunidades el contenido del informe, realizando los ajustes y solicitando que otra u otras personas del grupo lo lean y manifiesten sus impresiones sobre el mismo.